Qué afortunada coincidencia poder celebrar aquí, en Río Negro, la cuna de la Constitución más liberal y más garantista del siglo XIX, celebrar los 25 años de nuestra actual Carta Política, la más liberal y la más garantista del siglo pasado. El mensaje libertario, igualitario, de ambas constituciones ha sido faro para el desarrollo de nuestra vida republicana. El péndulo de la historia, que oscila a veces hacia extremos nefastos que limitan las libertades públicas, se reivindica por estas dos cartas de navegación que nos enseñan una ruta común: más democracia incluyente, más respeto por la opinión del otro, libertad de prensa, libertad de cultos. De hecho, de aquí salgo a una reunión con 120 líderes espirituales de las diferentes religiones que se reúnen hoy para celebrar el Día de la Libertad de Cultos, que hoy decretamos como el 4 de julio. El mayor esfuerzo posible para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos, eso es lo que tenían estas dos constituciones. Y digo que es una coincidencia afortunada porque hacemos esta conmemoración en un momento verdaderamente histórico para nuestro país, cuando estamos poniendo punto final a una guerra interna de más de medio siglo entre el Estado y la guerrilla más grande y más antigua, no solo de Colombia, sino de todo el continente. A la Constitución de 1991 se le ha llamado con visión un tratado de paz, y sin duda lo fue. En ella terminó de sellarse la paz con el M-19 y fue además la puerta para la que otros grupos armados como el EPL, el PRT, el Quintín Lame, abandonaran también la ilegalidad y regresaran a la vida civil. De hecho, aparte de los 70 constituyentes elegidos, participaron en la Asamblea con voz, pero sin voto, 4 delegatarios pertenecientes a esos grupos en proceso de desmovilización y reintegración. Hoy, un cuarto de siglo después, podemos decir con inmensa satisfacción: la Constitución de 1991 ganó la batalla de la paz. ¿Por qué? Porque el acuerdo que vamos a lograr desarrolla el fin principal de nuestra Carta Fundamental, que no es otro que la búsqueda de la paz. Estamos completando la tarea que nos fijamos hace 25 años. La firma del punto del fin del conflicto que se realizó el pasado 23 de junio tiene además un gran simbolismo. La mayor organización ilegal de nuestra historia, no derrotada, aunque sí diezmada militarmente, aceptó dejar las armas para someterse al imperio de la Constitución y de la ley, bajo el amparo de las instituciones. ¿Y de qué manera podemos decir que nuestra Constitución es la artífice de esta victoria de la paz? Permítanme darles 5 argumentos. Primero, la Constitución se hizo para dar legitimidad a las instituciones y hoy esa batalla está ganada. Todas las reformas que necesita el país para ser sostenible fiscalmente, para garantizar los derechos de todos los colombianos, en particular los derechos de las víctimas, para proteger a los más vulnerables, y esa reforma mayor que significa la paz, la estamos haciendo dentro del ámbito de nuestra Constitución. Segundo, nuestra Constitución es suficientemente pluralista
para promover y garantizar que todos quepamos en nuestro país, que todos podamos estar dentro de nuestra Constitución y en nuestra democracia. Todas las tendencias, todas las culturas, todas las ideologías, todas las maneras de ver el mundo y de ver la vida tienen cabida hoy en nuestra nación. Y lo dije en La Habana, parafraseando el famoso aforismo de Voltaire: puedo no estar de acuerdo jamás con lo que piensan mis adversarios, pero daré todo de mi parte, hasta mi vida, para que puedan expresar sus ideas y defenderlas por las vías legales. Ese espíritu de pluralidad y tolerancia es el que encarna precisamente nuestra actual Constitución. Tercero, la Carta de 1991 condujo a unas transformaciones sociales profundas. El revolcón que anunció el presidente Gaviria se dio sin ninguna duda, y hoy nuestro país es muy distinto, mucho más igualitario, más equitativo, garantista que el que teníamos hace 25 años. Nos falta mucho, muchísimo, es cierto, para poder decir que protegemos y garantizamos en su integridad los derechos y libertades que consagra nuestra Constitución, pero hemos avanzado en su protección más que en cualquier otro periodo de nuestra historia. La revolución no se hizo con armas. El cambio que necesita nuestro país lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo todos con un mapa muy claro, el que no nos salimos ni un milímetro de nuestra Constitución política. Siempre he sido un convencido, lo he dicho 1000 veces, de que el mejor programa de gobierno es hacer cumplir la Constitución y los derechos que ella consagra. Nada puede ser más progresista. Y lo hemos hecho en estos 6 años, con reformas que han transformado positivamente la vida de muchos colombianos, garantizándoles sus derechos. Por ejemplo, entre muchas, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la Ley Estatutaria de Salud, que consagró la salud como un derecho fundamental, primer país que lo hace, la Ley contra la Discriminación, la Ley para las personas con discapacidad, la Ley para las víctimas de violencia sexual. Empleadas domésticas, taxistas, madres comunitarias, voluntarios, bomberos, cesantes, se han favorecido por reformas que mejoran su protección o sus condiciones laborales. Y cientos de miles de familias pobres se han beneficiado de educación gratis, de programas de vivienda gratis o subsidiada, de una salud sin regímenes de primera y segunda clase, de la ampliación de cobertura de las TIC y de los servicios básicos. Esas reformas son las que realmente transforman a Colombia. Cuarto, otro avance que hay que destacar, reconociendo también que falta mucho, es el de la democracia participativa. Cada vez más los colombianos se empoderan de las decisiones que afectan su vida y su futuro. Los mecanismos de participación popular, como el plebiscito que esperamos convocar para refrendar los acuerdos de paz, dan al pueblo un nuevo poder que antes era impensable. Y por supuesto la tutela, a la que me referiré más adelante. Lo que hemos visto, gracias a la institución que hoy celebramos, es la participación cada vez mayor de los que siempre han sido excluidos de las decisiones de la vida nacional. Y quinto, quiero resaltar que nuestra Constitución le dio plena legitimidad al monopolio del uso de las armas por parte del Estado, una consecuencia lógica
del fortalecimiento de la legitimidad democrática. La razón de fuerza de nuestros militares y policías ya no es la simple autoridad del Estado, sino una que a todos nos cobija: el cumplimiento de nuestra Constitución. A partir de la Carta de 1991, los miembros de la fuerza pública han cumplido su deber con un arma en una mano, un arma que portan legítimamente, y la Constitución en la otra, que les recuerda que deben respetar en todo momento los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y esa Constitución que nos ha servido para enfrentar la guerra, nos servirá ahora mucho más para construir la paz. 25 años después somos, sin duda alguna, un país mejor, con instituciones más fuertes y a la vez más democráticas y más eficaces, con posibilidad de avanzar hacia una paz estable y duradera, gracias al valiente y visionario esfuerzo que se dio hace un cuarto de siglo. Hoy quiero reconocer el liderazgo del presidente Barco y del presidente Gaviria, el entusiasmo y coraje de nuestros jóvenes que impulsaron el mecanismo de la séptima papeleta. Recuerda a Fernando Carrillo cuando fueron al tiempo y yo ordené imprimir las papeletas en las rotativas del tiempo. Me gané un gran regaño de mi padre y de mi tío. El trabajo de los constituyentes y algo muy importante, la labor de la Corte Constitucional desde entonces como guardiana y como intérprete de nuestra Carta Fundamental. Honorables magistrados, magistradas, la doble función que ustedes cumplen como organismo de cierre en la protección de los derechos constitucionales fundamentales y como tribunal decisor de los litigios de constitucionalidad merecen el aplauso y la gratitud de todos los colombianos. En ocasiones podemos tener discrepancias sobre algunos temas, pero como presidente de la República no dudo en afirmar que la jurisprudencia que han desarrollado desde comienzos de los 90 ha dejado un balance muy positivo al país. Cuánto avance en la democracia incluyente, cuánta protección a los desprotegidos, cuánto respeto por la soberanía nacional, cuántos mensajes positivos a los otros poderes del Estado han significado sus sentencias. Como ciudadano, como representante de todos los ciudadanos de Colombia, ¿cómo no agradecer los importantes mensajes que no solo la Corte Constitucional, sino todos los jueces del país emiten en favor de la consolidación de los derechos? Las cuentas son muy dicientes. Desde sus inicios se han interpuesto alrededor de 5 millones de tutelas, 5 millones. Actualmente se pueden presentar unas 40.000 al mes. Si tenemos en cuenta que cada vez que ustedes, y me refiero a todos los jueces, resuelven una acción de tutela a favor de un ciudadano, al menos hay 4, 5 personas que están atentas a su resolución, el hermano, la mujer, el hijo. Entonces podemos decir que unas 25 millones de personas se han beneficiado de su jurisdicción, la mitad de nuestra población. Gracias, muchas gracias en nombre de todos ellos. La tutela ha sido un mecanismo muy positivo para los colombianos, pero la tutelitis, es decir, su exceso o mal uso, puede acabar por demeritar este gran avance de nuestra Carta, aparte de congestionar los despachos judiciales. Tenemos claro que el Estado, en primer lugar, tiene que ser más eficiente ante los reclamos de los ciudadanos.
debemos adoptar políticas que eviten que la tutela sea el único camino para obtener respuesta de fondo y oportuna de un derecho de petición o para que se reconozca un derecho que para todos resulta obvio. Por otro lado, los procesos judiciales deben ser más ágiles y accesibles al ciudadano. Así la tutela dejará de ser la única autopista, la autopista 4G de la rama judicial, por la que todos quieren transitar a riesgo de colapsarla. Mi gobierno tiene toda la disposición para colaborar armónicamente con la rama judicial y seguir apoyando la labor de los jueces, de forma que los procesos ordinarios sean percibidos también como avenidas útiles y rápidas para resolver conflictos de fondo y proteger los derechos ciudadanos. Porque la justicia, hay que decirlo, no se imparte en un país ideal, con recursos disponibles para atender cada necesidad, sino en un país real que tiene que manejar sus limitados recursos con eficacia, diligencia y una debida priorización. ¿Y cómo lograr un equilibrio entre las restricciones fiscales y los mandatos constitucionales? El camino no es desproteger los derechos, sino garantizarlos teniendo en cuenta la sostenibilidad fiscal. Y en este sentido resulta muy valiosa la reciente decisión de la Corte Constitucional cuando aceptó por primera vez los argumentos del Ministerio de Hacienda que presentó un incidente de impacto fiscal frente a un fallo en materia tributaria. Aquí se aplicó cabalmente el principio de sostenibilidad fiscal que beneficia y da seguridad a todos los colombianos, porque lo que más vulnera los derechos, y hay que reconocerlo con sentido práctico, son las crisis económicas. Ahora bien, la mayor garantía de protección de los derechos de los colombianos, ¿quién lo duda? ¿Quién lo puede dudar? Es que logremos la paz. De ahí la trascendencia del acuerdo que se firmó el 23 de junio en La Habana, que nos debe llevar en breve término al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Es mejor un país en paz que un país en guerra. Parece una verdad de perogrullo, pero tenemos que enfatizarla porque todavía persisten quienes prefieren las soluciones de fuerza. Se olvidan de que la guerra es una terrible fábrica de víctimas y una fuente constante de violación de los derechos humanos. Bien lo ha recordado recientemente el presidente Gaviria cuando decía que es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. Porque ninguna obra humana es perfecta, lo sabemos, y menos cuando se trata de conciliar posiciones opuestas. Pero los colombianos pueden tener la certeza, la absoluta certeza de que cada punto de lo acordado en el proceso de paz ha tenido en cuenta como brújula, como límite, el espíritu y la letra de nuestra Constitución. ¿Quién puede dudarlo si tenemos como cabeza del equipo a uno de los artífices de nuestra Carta, el doctor Humberto de la Calle, y entre los asesores que nos ayudan a construir el andamiaje de la justicia transicional a dos expresidentes de la Corte Constitucional, como son el doctor Manuel José Cepeda y el doctor Juan Carlos Henao? Y ustedes, honorables magistrados y magistradas, también son pieza fundamental del andamiaje para obtener la paz. No quiero sugerir, ni más faltaba, el sentido en que deben tomar las importantes decisiones que en este aspecto habrán de tomar. Solo quiero expresar que la búsqueda de la paz, como derecho y deber transversal y esencial en nuestra Constitución, tiene que ser ponderado con otros derechos, como el de la justicia, el de la igualdad, el de la reparación, el de la no repetición
por citar solo algunos. El voto de confianza a la Corte Constitucional realizado por la Mesa de Negociaciones de La Habana es un signo de apreciación de su valor institucional que engalana y que estimula a la Corte. Qué gran significado para el país y para el mundo que una organización armada ilegal haya aceptado por primera vez en la historia una decisión de un órgano judicial de Colombia, y que acepten también que la seguridad jurídica de lo acordado implica su paso por el Congreso de la República y por la Corte Constitucional, además de la refrendación popular. Eso es una clara muestra de acatamiento a las instituciones. Qué bueno saber que estamos otra vez en la historia de Colombia en manos de las sabias decisiones que ustedes han tomado y habrán de tomar. Y permítanme terminar con una reflexión. La Constitución de 1991 se hizo en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia republicana, con la violencia exacerbada y el narcotráfico convertido en una amenaza a la seguridad nacional. El país estaba herido, el país estaba fracturado, y no obstante, Colombia pudo encontrar un camino de consenso para salvaguardar sus instituciones, su democracia y su libertad. Un camino en el que participaron muchos sectores sociales y sobre todo los jóvenes. Fueron los jóvenes los que tuvieron la visión de entender la trascendencia del momento y promovieron el proceso que llevó a la Constitución de 1991. Ahora también estamos superando momentos de adversidad y queremos hacerlo nuevamente de la mano de los jóvenes, porque la paz que buscamos es precisamente para ellos, para las nuevas generaciones de ciudadanos. Y es para todos los colombianos, les pertenece a todos los colombianos, sin excepción, porque nadie puede ser ajeno al futuro de nuestra patria. Señoras y señores, hace un cuarto de siglo nació una Constitución para la paz. Hoy estamos haciendo la paz dentro de la Constitución. Muchas gracias.